escucho muy bien. Perfecto. Entonces, sean bienvenidos todos ustedes a este congreso virtual organizado por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en conjunto con el Cuerpo Académico de Administración Pública y Derecho Financiero, que lleva por título El papel de la administración pública en la emergencia sanitaria. El día de hoy nos honra con su presencia el doctor Alfredo Islas Colín, especialista en materia de derecho. Es un honor para nuestra facultad el contar con su valiosa asistencia. De antemano, le agradecemos su colaboración, que sin duda alguna nos ayudará a fortalecer la investigación y el conocimiento en materia de derecho administrativo, haciendo frente a contingencias como la que estamos viviendo en la actualidad. Y qué mejor tema que derechos humanos ante la emergencia del coronavirus, COVID-19, actos administrativos, el cual abordaremos el día de hoy. La dinámica de esta conferencia consiste en abarcar la presentación del tema antes mencionado, mediante nuestro ponente, que tiene un margen de 40 minutos para poder presentar su investigación y sus valiosos aportes, para así llenarnos del conocimiento a todos aquellos que lo escuchamos. Se abrirá una ronda de preguntas que serán formuladas por ustedes mismos durante la exposición. Sin embargo, nos limitaremos a exponer el número de preguntas para completar con los tiempos determinados. Su servidor, Pedro Bautista, alumno de la Facultad de Derecho y Criminología, será quien llevará la moderación de esta mesa. Procedemos así a ceder el uso de la palabra al doctor Alfredo Islas Colín, no sin antes hacer su presentación y una muy breve semblanza. Doctor en Derecho Constitucional por la Université Panthéon-Assas, París, Francia. Cuenta con 3 doctorados honoris causa, otorgados por instituciones de prestigio nacionales e internacionales. Investigador nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 3. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Autor, coautor y coordinador de más de 40 libros y más de 50 artículos y capítulos de libros especializados en materia de derechos humanos y administración de justicia, en editoriales de prestigio nacionales e internacionales. Coordinador de la maestría y del doctorado en métodos de solución de conflictos y derechos humanos del Programa Nacional de Posgrado de Calidad, CONACYT, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente se desempeña como profesor, investigador de pregrado y posgrado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. De sus reconocimientos académicos, destaca que el profesor es investigador nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 3, de 2019 a 2023. Es autor, coautor y coordinador de más de 40 libros y más de 50 artículos y capítulos de libros especializados en materia de derechos humanos y administración de justicia, del periodo 2015 a 2020 los siguientes. Derechos humanos por la Corte Interamericana, temas electos, México, siendo los coordinadores Alfredo Islas Colín y Cornelio Landero, de la editorial EGLA, Tyrant to Blanche, 2017. Alfredo Islas Colín, Derechos Humanos y Globalización, editorial Flores, 2018. Islas Colín Alfredo y Cornelio Landero, editorial EGLA, Libertad de expresión en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Cucarela Galeana, Luis Andrés, Derecho Procesal Convencional, el nuevo desafío de la justicia constitucional española. Universidad de Valencia, 2016. Sin más preámbulo, querida audiencia, demos la bienvenida al doctor Alfredo, a quien cedo el uso de la palabra para esta mesa. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. El tema que vamos a exponer, agradezco mucho tanto a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma, la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, la Facultad de Derecho y Criminología, al cuerpo académico, como dice que la cámara, bueno, como al como al cuerpo académico de Derecho Administrativo de la misma universidad y también a los estudiantes del doctorado en métodos de solución de conflictos
y Derechos Humanos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y todo el demás público que puede verme también a través de Facebook, que lo he estado poniendo ahí también. Entonces, ya también acabo de abrir la opción para que lo puedan ver a través del Facebook si no se escucha bien o si hay alguna o algún problema con las conexiones. Quiero decirles que el tema que vamos a abordar es un tema de mucho interés. Se denomina, como ya se ha dicho, derechos humanos en México ante la emergencia del COVID-19, actos administrativos. Y bueno, es muy importante el tema porque nos estamos refiriendo a derechos que la verdad es que son esenciales para la vida. Entonces, tenemos primero, hay que resaltar que nadie estaba preparado de manera suficiente para, pues para los efectos tan graves que está provocando este contagio de este virus COVID-19. Y tenemos que el Estado mexicano ha emitido distintas acciones a través de actos administrativos, servicios públicos que prestan y que tienen efectos con la administración de justicia y específicamente con la esfera de los derechos humanos. Recordemos que los actos que mayormente se emiten por el Estado son los actos del Estado, de la administración pública, más que los actos legislativos y más que los actos jurisdiccionales. En ese contexto, entonces, tenemos que los actos administrativos, ya sea a través de servicios públicos o ya sea a través de acuerdos por parte de la autoridad, tienen un gran efecto en la esfera de los administrados y específicamente de los derechos humanos. Tenemos que el Consejo de Salubridad General emitió un acuerdo el día 30 de marzo, que es el acuerdo general que emite el Consejo, el Consejo de Seguridad, Consejo de Salubridad General, que emite el Consejo de Salubridad General, que emitió en días pasados y que México vemos que tiene varias etapas para hacer frente al coronavirus. Por una parte tenemos que hay 5 etapas, de las cuales son acciones y actos administrativos emitidos por las autoridades para hacer frente al coronavirus, al contagio, que es afectación muchas veces del derecho a la salud de las personas. Y la primera etapa inició desde el 27 de febrero. La segunda, el 24 de marzo. La tercera etapa, que ya va acompañada de quédate en casa, o la anterior que ya había iniciado, de una sana distancia, ya inició desde esta fecha que les había comentado, que es 30 de marzo, con un acuerdo que saca el Consejo de Salubridad General y que dice que se suspenden las actividades que no son esenciales, ¿sí? Luego tenemos a... que se me vuela aquí mi papelito. Bueno, ahí está. Luego tenemos una etapa preparatoria que inicia el 18 de mayo y una que inició el día de ayer porque se emitió un acuerdo de lineamientos para preparar las actividades, que se llama nueva normalidad para preparar las actividades económicas, que se aplica a todos los centros de trabajo, si no solamente los del sector privado, sino público, social. Y entonces tenemos estos documentos que prevén pues limitaciones a ciertos derechos. Tenemos que con respecto al acuerdo de limitación de actividades no esenciales que todavía al día de hoy está vigente,
se hicieron para mitigar la dispersión y la transmisión del virus del COVID, ¿sí? Y así vimos que el 31 de marzo al 30 de mayo de este mismo año se suspendieron estas actividades, dictando una serie de acuerdos y resoluciones para suspender las actividades no esenciales y que se fortalecieron con los programas que son actos administrativos, ya sea generales o específicos, con el programa Sana Distancia o Quédate en Casa o varios otros más. Para que nosotros podamos entender qué es lo que sucede en el país, necesitamos en México conocer cuál es la situación que guarda el país, que lo hace distinto a los demás y por eso no pueden tomarse las mismas medidas que en todos los países. Primero es que más de la mitad de la población está en el sector informal trabajando. Esto es importante porque vemos que el sector informal está afectando mucho a la población. Las medidas que están llevándose a cabo, porque este sector informal pues no vive al día, ¿sí? Y más de la mitad de la población vive en pobreza. Este es otro elemento que hay que tomar en consideración, para que ya explicaremos cuáles son las circunstancias por qué hay que tomarlo en cuenta. Que estas acciones, actos administrativos, acuerdos, resoluciones específicas, servicios públicos que también son actos administrativos, van a afectar a la población. Existe una precaria situación laboral y un estancamiento económico y carencias de acceso al agua, ¿sí? Para lavarte las manos. Este programa pues es difícil si no hay. Y por otra parte tenemos limitaciones de derechos sociales como son de la salud, la alimentación, la educación, la seguridad social y la vivienda, ¿sí? Y por otra parte tenemos un sistema hospitalario que ha afectado al país y que pues que en los últimos días nos informamos, según algunas autoridades, que en las administraciones anteriores se abandonaron 300 hospitales y que estos pues no están construidos, no están acabados. Hay partes que faltan todavía por construcción o no tienen muebles, no tienen personal. Y entonces, hay que hacer frente a esa situación, a la pandemia. Es importante señalar que después de esta introducción que estamos haciendo, la exposición tendrá un enunciado en un primer momento, los actos administrativos y los servicios públicos. En un segundo plano explicaremos los derechos humanos y en un tercero los grupos vulnerables, ¿sí? Para ver cómo los servicios públicos, que son actos administrativos, afectan a los derechos humanos, ¿sí? Así vemos entonces que porque ya se me volvieron aquí mis papeles. No, permítanme un tantito. Ahí está. Sí. Tenemos entonces que las medidas que se toman tienen dos aspectos. Una primera es que los acuerdos que se han dictado generales por parte de la autoridad administrativa, ya sea el Consejo de Salubridad General o las secretarías de Estado, y van dirigidos, como el de la suspensión de actividades no esenciales, van dirigidos a instituciones públicas sociales y estas no van dirigidos a las personas específicas, sino a estas instituciones. Y por otra parte tenemos
los programas esos primeros son obligatorios, esto es importante señalarlos. Y los segundos, los que van dirigidos a las personas específicamente, son voluntarios, como quédate en casa, guarda distancia, lávate las manos, etcétera. Pero aquí hay que mencionar que la OEA, la Organización de Estados Americanos, señaló a través de una guía que se publicó hace algunos días que dijo que debe de dirigirse las acciones del Estado, mismas que recomendó el Estado mexicano, para prestar los servicios públicos adecuadamente de salud, de educación, de alimentación, y que disminuya el efecto a las personas, con pocos recursos. Y entonces dice que las acciones del Estado, la administración pública, deben de ser con un enfoque interseccional para proteger principalmente a los grupos vulnerables. ¿Cuál? Niños, adultos mayores, mujeres, trabajadores, indígenas, afromexicanos, discapacitados, los migrantes o personas solicitantes de asilo, desplazados, refugiados y personas que viven en pobreza. Aquí diríamos, ¿cuál es la justificación que da la OEA y que el mismo gobierno mexicano lo ha hecho en esos términos? Es que la pandemia afecta más a las personas que no tienen cubiertas sus necesidades primarias, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades primarias? Vivienda, alimentación, salud, educación e ingresos. Y entonces, ¿a quiénes afectan más? A los grupos vulnerables. Para ello, el Estado mexicano ha emitido 19 programas sociales para poder lograr que afecte menos a estos sectores. Por ejemplo, a 190,000 pescadores dictó un programa general, un programa de fomento a la ganadería y la pesca. Otro para garantía de precios de garantía. Esto es para que los granos, el café que se produce, no sea el mercado el que los compra, los compra a un precio muy barato, de manera que les afecta a la población que los produce y que de alguna manera desmotiva a los productores para poder seguir produciendo esos granos, esos productos. Fertilizantes, productos de producción para el bienestar, apoyo a microcréditos, a las microempresas, becas para la educación, para la universidad. Ahora, aquí hay que mencionar que estos programas se dirigen principalmente a los municipios en donde hay mucha violencia, en donde hay municipios los más pobres, afromexicanos y también indígenas, ¿sí? También hay otros programas, son 19 programas, ¿no? A los estudiantes de educación media superior, a las escuelas para la infraestructura, a los hijos de las madres trabajadoras, que son niños, niñas, y también adultos mayores y discapacitados y otros que son Sembrando Vida. Ahora, ¿qué es lo que sucede entonces? Decíamos que hay estos dos aspectos, las acciones dirigidas de manera obligatoria a las empresas, al sector público, y las acciones del Estado dirigidas a los particulares para que se cumplan voluntariamente estas acciones. ¿Para qué se hace así? Para respetar el Estado de Derecho. Y es que el artículo 73 de la Constitución, fracción 16, prevé que el Consejo de Salubridad General, en el caso de epidemia, pueda
dictar el presidente de la República, pueda dictar medidas de carácter general obligatorias para todo el país. Ahora, aquí es importante distinguir que no se trata de suspensión de derechos humanos como podría decirse que lo prevé la Constitución, porque las medidas no son obligatorias para las personas, sino que son dirigidas las obligatorias, como decíamos, instituciones públicas y privadas. Y por ello vemos que tampoco es el procedimiento para suspender derechos humanos, ni tampoco el Comité de Salubridad nacional puede suspender estos derechos. Por lo tanto, entonces tenemos que el Consejo ha dictado estas medidas, las secretarías en base al artículo 73 constitucional, artículo 4 constitucional, y vemos entonces que cada uno de los poderes, como la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los respectivos de cada estado, y la Cámara de Diputados y Senadores respectivos, han dictado medidas, por ejemplo, para suspender plazos y términos para los procedimientos administrativos que se llevan ante ellos, que se suspendan, ¿no? Todo esto parte administrativa muy importante, ¿no? Ahora, entonces vemos que el acto administrativo está presente porque son actos jurídicos que, desde el punto de vista orgánico, emite la autoridad administrativa, en donde hay una voluntad, esto es que es lícita, es manifiesta, ya sea individual o colectivamente, un órgano colegiado, que se perfecciona con la voluntad, con la votación o por la mayoría, según prevé el órgano legislativo, y que este órgano tiene por objeto que el acto sea determinado, determinable, posible y lícito. Y que además dice el acto administrativo esté previendo una situación jurídica determinada para aplicarse a un presupuesto para llevarse a cabo la actividad administrativa. Y los servicios públicos, como el de salud, bueno, en el primer caso tenemos que son actos administrativos, como por ejemplo, colectivos, o más bien generales o específicos. Los generales son los acuerdos que está emitiendo, que les hice referencia hace un momento, el que he dictado el día de ayer, que son lineamientos, o el dictado el día 30 de marzo, y que ahí tenemos los actos administrativos generales. Y los servicios públicos que se prestan en materia de salud, en materia de salud y en materia de tránsito, como veremos más adelante, o en materia de servicios públicos de educación, etcétera, que se han estado dictando, ¿no? ¿Qué es un servicio público? Bueno, según Jean Chevalier señala que es una actividad ordenada, tomada a cargo por la administración pública para satisfacer una necesidad de interés general que tiene un alto contenido social y que responde a las demandas sociales, ¿sí? Entonces, ese es el servicio público, y así tenemos entonces, vamos a ver por acá, ya. Así tenemos entonces ahora, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos tienen las características siguientes para que a través de estos actos administrativos individuales o colectivos, o más bien unilaterales o bilaterales o generales y específicos, vemos que hay una clasificación muy grande de lo que son los actos administrativos, pero en ellos entran los acuerdos que hemos hecho referencia, los lineamientos también, y estos afectan estas acciones del Estado a través de estos actos administrativos, a través de estos servicios públicos, afectan la esfera de los administrados, ya sea por ser derechos de los administrados, o la esfera que en el caso específico que vamos nosotros a analizar, de las personas en sus derechos humanos. Ahora, ¿qué son entonces los derechos humanos? Tienen las características siguientes: son aquellos que poseen las personas humanas por el solo hecho de ser personas, ¿sí?
y estas vistas desde el punto de vista individual, es decir, una persona humana específica, y las personas colectivas, como puede ser un pueblo indígena, una comunidad ejidal, un sindicato o una sociedad anónima, una empresa. Claro que en este último caso, las empresas, las sociedades anónimas, existe ese derecho en razón de la protección del derecho de la persona, ¿sí? Así tenemos de la persona humana. Y así tenemos que estos derechos emanan de los atributos de las personas humanas. Esto es, no son cualquier derecho. Pues estamos viendo ahorita que hay derechos de los administrados que son distintos a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, aquellos que emanan de los atributos de las personas y que están previstos en normas jurídicas de carácter fundamentalmente internacional, entonces tenemos que los instrumentos internacionales fundamentales prevén estos derechos humanos y que son pretensiones, facultades de contenido diverso, político, económico, social, cultural, y que estos derechos están basados en la dignidad de las personas, ¿sí? Y son inherentes, inalienables, imprescriptibles, indivisibles, iguales, y persiguen el interés general y el bien público, ¿sí? Aunque en México se ha denominado en la Constitución derechos humanos aquellos que prevé la Constitución, ¿sí? Aquellos que están en los instrumentos internacionales aceptados por el Estado mexicano y los llama derechos humanos. En el fondo del ámbito internacional, en la doctrina y en todo el mundo, a esto se le llaman derechos fundamentales, los que están previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. Son derechos fundamentales. Pero el Estado mexicano, a través de su Constitución, ha decidido llamarles derechos humanos, pero es importante saber que en todo el mundo no se denominan de esa manera. Hay países que lo han hecho en esas circunstancias. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la Constitución prevé esto en el artículo primero constitucional y prevé que ese tipo de derechos estarán respetados por el Estado mexicano, deberán investigarse, prevenirse y se deben de reparar. Y además tienen la característica de ser universales, independientes, indivisibles y progresivos. Quiero hacer algunos comentarios. Todos estos derechos están previstos en normas constitucionales, como el derecho a la salud. Está previsto tanto en la Constitución como en la Declaración de los Derechos Americana, que dice que se debe de preservar las medidas sanitarias, y el Protocolo de San Salvador, que México es parte de él, dice que debe declararse el derecho a la salud. Además, no todos los países consideran el derecho a la salud como un derecho humano. En el caso mexicano sí, y en el Protocolo de San Salvador, los que lo han firmado lo han considerado como tal, y dice que este protocolo debe considerarse como un bien público y debe de inmunizarse a las personas para las enfermedades, y que se eduque para la prevención y satisfacer las necesidades de los grupos vulnerables en materia de salud. Ahora, algo muy importante para estas acciones a través de actos administrativos y servicios públicos. ¿Cuál es su límite? Pues que no afecte la dignidad, que sean iguales, no haya discriminación, que no limite la libertad prevista en estos instrumentos internacionales, sean legales, esto es, estén fundadas en una norma jurídica que nos permite que no sea contraria a instrumentos de mayor valor. Estos dos elementos últimos que voy a mencionar, que estén estrictamente, sean estrictamente necesarias para el Estado de una sociedad democrática, ¿sí? Esto es muy importante porque las medidas no podrán ser sino solamente las suficientemente
necesarias para un Estado democrático, una sociedad democrática. Y que aquí otro elemento muy importante, que sean proporcionales para el fin legítimo de la protección de los derechos humanos. Esto es, vamos a ver más adelante, de manera muy rápida, la libertad de tránsito, el derecho a la salud de las personas y el derecho a la identidad, y luego los grupos vulnerables. Así, por ejemplo, vamos a ver que se está limitando el derecho de la circulación de las personas a través del cierre de fronteras, de caminos, de carreteras, de toques de queda, y entonces la afectación de estos derechos son, decíamos, interdependientes. Y entonces tenemos que examinar estas limitaciones, si están facultados los estados de la República para que sean caracterizados como estrictamente necesarias o están excediendo en una sociedad democrática, o no son proporcionales al fin de la protección de la salud y la vida de las personas. Hay casos que son claramente violatorios del derecho a la salud y a la vida de las personas, como son el caso de toques de queda que se han dictado en Querétaro, en Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Morelos. Entonces, estos toques de queda son violatorios de derechos humanos, ¿sí? Hay otros también que se consideran violatorios de derechos humanos. Ahorita vamos a hacer la reflexión. Hay un programa de Sonora que se llama Quédate en casa obligatorio fase 2, ¿sí? Es obligatorio y decíamos que tiene que ser voluntario, ¿sí? Luego dice también el aislamiento obligatorio en Michoacán y en Jalisco, ¿sí? O cierre de fronteras internacionales de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Ahí ha sucedido que 21 puentes fronterizos han tenido el control estricto de estos estados y que tienen frontera con los estados respectivos de Norteamérica y no tienen facultades para ello, no son proporcionales, ¿sí? Luego tenemos que el 20% de los municipios del país tienen acceso restringido, controlado, ya sea por las autoridades municipales o por la población misma, y en total son 340 municipios, que en Campeche son todos los municipios, en Guerrero el 80%, Veracruz el 36% de municipios y en Oaxaca el 25%. Ahora, aquí la pregunta es, ¿las medidas tomadas son proporcionales para una protección de una sociedad democrática? La pregunta también sería, ¿son proporcionales para el fin legítimo de la protección del derecho a la salud? Si reflexionamos, y esto tendría que decirlo las autoridades sanitarias, si por ejemplo cerrar todo un municipio, si esto evita que evidentemente en un momento dado, durante el tiempo de cerrar, que está cerrado, pues no habrá contagios, como es en varios municipios, o Campeche, que tiene el estado con uno de los estados con menos contagiados del COVID-19. Pero aquí la pregunta es, y dirá la Secretaría de Salud y el Comité de Salud, si la manera de evitar que se siga propagando es que se infecte un porcentaje y crea un sistema inmunológico más fuerte en el resto de la población, si ese proceso simplemente lo que están haciendo es retardarlo, y posteriormente lo están
lo van a tener este proceso de la curva y que va a durar. Entonces, ahí sería muy importante resaltar que se está afectando, entonces, va retardando, pero no es una solución, no es proporcional a un Estado de Derecho, como lo estábamos mencionando, o tampoco es el estrictamente necesario para una sociedad democrática, ni proporcional para un fin legítimo. Entonces, eso tenemos que analizarlo para estos casos. Y por otra parte, tenemos que, por ejemplo, que del Estado de Sonora han previsto sanciones y la fuerza pública para hacerse obedecer, para cumplir Quédate en Casa, este programa Quédate en Casa, un programa con actos administrativos generales, obligatorios en fase 2, ¿sí? Y que además establecen multas y utiliza la fuerza pública, no tiene competencia para ello. Pero además establece el Estado de Michoacán y Jalisco arrestos y trabajos a la comunidad, los que no cumplan con su programa también de aislamiento obligatorio. Y por otra parte, tenemos que en Guerrero, por ejemplo, les provocan sufrimientos físicos, psicológicos. A los jóvenes dice que no acataron las medidas de quedarse en casa. Esto fue en la policía comunitaria de Tacampara, violatorio claramente de derechos humanos. Esto es, en algunos casos podría tenerse que valorar por criterios de ponderación y en otros casos tendría que valorarse con criterios de si es legítimo o es proporcional o legítimo para el fin legítimo si es proporcional al fin legítimo de protección del derecho o si son estrictamente necesarias esas limitaciones para una sociedad democrática. Me refiero al caso de Campeche, que al final está rodeado, si ustedes se dan cuenta y vieron el mapa del día de ayer, todos, salvo Zacatecas, está en rojo. ¿Y por qué está en rojo Campeche si tiene un número muy bajo de personas contagiadas? Porque los estados que lo rodean están con un alto índice de incidencia de contagio del COVID-19. Por otra parte, en cuanto al derecho a la salud, vemos que el Consejo de Salubridad General suspendió actividades no esenciales. Esto es, dijo que en ese caso de las actividades que sí son esenciales, determinó que cuando son personas de mayor edad, como embarazadas o como de mayor edad o con enfermedades cardiovasculares o crónicas o diabetes o cáncer o hipertensión, en las actividades esenciales, pues no son obligados a ir a trabajar, ¿sí? Evidentemente, en las actividades no esenciales, con mucho menos razón, porque hasta las personas que tienen estas vulnerables, estas características de enfermedades o de estado de gravidez, como es una persona embarazada o personas de mayor edad o con estas enfermedades, evidentemente no deben de ir a trabajar ni ninguna persona en las actividades no esenciales, porque no solamente ellos, sino ninguna persona. Lamentablemente, el Comité Nacional para Prevenir la Discriminación ha recibido muchas quejas, más del 32%, de personas que los están obligando no solamente en actividades esenciales, que el mismo acuerdo previó que no deberían de trabajar, que deben de protegerse a esas personas que no están obligadas de ir, y evidente con mucho más razón las personas que están en actividades
no esenciales. En Chihuahua y en Ciudad Juárez hay 340 trabajadores de una sola maquiladora que hicieron paro técnico porque exigían que se les diera, como los estableció según la Ley Federal del Trabajo, y está previsto, que no hubiera, que se les pagara íntegro y prestaciones de sus trabajadores, y como no era una actividad esencial, que no tuvieran que acudir a trabajar. También se prohibieron varias maquiladoras no se afectara ni se exigiera ir a estas personas a trabajar. Y hay en una maquiladora 13 trabajadores muertos, ¿sí? En una sola maquiladora. En Baja California hay 60 en varias maquiladoras que están contaminados porque no se tomaron las medidas adecuadas. Lamentablemente, hay empresas como el Grupo Salinas, que tiene, pues, una empresa que tiene telecomunicaciones, no solamente televisión, radio, sino cable, bancos, motocicletas, y que tiene trabajadores no solamente en México, toda la República, en la mayoría de los estados de la República, sino en Honduras, Guatemala, Salvador, Perú, Brasil, etcétera, y que en varias de sus empresas están, y que bueno, se dedican también a vender muebles, venta de electrónicos, muebles para casa, y están estableciendo que están estableciendo, a ver, déjenme ver, ¿qué dice aquí? Ay. A ver, ¿qué pasó? Sí me están viendo los del... Escuchamos. ¿Sí me oyen, jóvenes? ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí me están oyendo? Ah, bueno, es que creí que no. Voy a abrir más la pantalla. Ahí está. Bueno, entonces decíamos que ese grupo está obligando a sus trabajadores a asistir, y hay presidentes municipales que han cerrado las tiendas, y otros trabajadores han dicho que debe haber un trato igual, y que si les obligan a ellos a cerrar, pues también deben obligárseles a estas mueblerías o estos locales del Grupo Salinas para su protección, que debe haber un trato no desigual. La protección de estas personas mayores lo prevé el Pacto Internacional, el Pacto de San Salvador, y prevé que se deben proteger de manera prioritaria, y que debe de haber programas de prevención y protección. Y también la Comisión Interamericana, a través de un documento que se llama Resolución 1 de 2020, que se llama Pandemia y Derechos Humanos, dijo que las personas, los grupos vulnerables, deben de protegerse los derechos de estas personas, y que debe de haber programas de prevención y de protección. Y algo muy importante es que se revise, dice, los protocolos para que la actuación de los médicos en la distribución de los recursos y tratamientos médicos sea para protección de este grupo vulnerable, son los grupos, para los grupos vulnerables. ¿Qué es lo que es muy importante? Que no se, como un borrador de este Consejo de Salubridad General, que señaló, Consejo de Salubridad General señaló un borrador por algunos de los miembros de este consejo, de que se iban a distribuir conforme una puntuación que se iba a poner, y que las personas con diabetes y que fueran de mayor edad, pues tenían menos posibilidades en la distribución de los recursos, violando de esta manera, pues, el Pacto de San Salvador, la Constitución mexicana, que establece la protección de los grupos vulnerables,
y en el artículo primero constitucional, que prohíbe la discriminación, y al mismo tiempo la Convención Interamericana también en esta resolución del 1 del 2020, en donde señala que no debe establecerse esta discriminación para los grupos vulnerables y que, por lo tanto, entonces, ese borrador vemos claramente que es violatorio de la misma instrumentos internacionales y la misma Constitución. ¿Qué otros grupos vulnerables tenemos? Pues pueblos indígenas, afromexicanos, personas privadas de la libertad, discapacitadas, migrantes, personas solicitantes de asilo, refugiados, desplazados y las personas que viven en extrema pobreza. ¿Sí? Los grupos vulnerables son aquellas personas que se encuentran en una situación de trato desigual y que por circunstancias sociales o por circunstancias particulares, estas personas que aunque tienen los mismos derechos que toda persona, pues son titulares como cualquier otra persona de los derechos, hay una vulnerabilidad social, económica, política, y que el Estado debe de ponerles en una circunstancia de compensación para proteger más a estas personas y de manera proporcional puedan tener los mismos accesos de servicios de salud, de educación, de protección de derechos humanos. Y entonces ese trato desigual debe de ser compensado. Ahora, aquí es importante señalar que en la pandemia que estamos viviendo, tenemos como afirmación que se ha hecho a través de estudios y que mismos organismos internacionales han remarcado que entre a los que más afecta esta pandemia son a las personas de los grupos vulnerables, porque no tienen acceso tan completo a los servicios de salud, de agua, de alimentación, de educación y de mismo trabajo. Y por lo tanto, entonces se encuentran más vulnerables estas personas y deben entonces protegerse para compensar la situación de sus derechos humanos. Y por eso las resoluciones dictadas por la OEA para la protección de los derechos humanos, o como la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución 1 del 2020, denominada Pandemia de Derechos Humanos, de manera muy acertada han obligado a que se deban de proteger de manera prioritaria a estas personas. Lamentablemente tenemos, por ejemplo, en el caso de los indígenas y afromexicanos que prevé la Constitución mexicana, por ejemplo, en el artículo 2 constitucional, que al señalar que hay un número de ellos que se encuentran en una situación de desventaja, como todos los demás grupos vulnerables, porque las políticas públicas, a través de actos administrativos y servicios públicos, no son plurilingüísticas para el caso de los indígenas, no son lo suficientemente, no son diferenciadas, no son con una perspectiva inclusiva, no son transversales e interseccionales. Algunas que está tomando el Estado mexicano sí lo son, pero requerimos que éstas respeten no solamente la libertad, la dignidad, la igualdad, y que sean proporcionales al fin legítimo que se persigue y que sean las suficientes para la protección de un Estado de derecho, una sociedad democrática. Necesitamos que estas acciones sean con estas características. Y por lo tanto, entonces tenemos que, según la Constitución mexicana, dice que la nación mexicana es pluricultural y que está sustentada esta pluriculturalidad en los pueblos indígenas y afromexicanos. Lamentablemente, este sector son los que se encuentran en una situación muy alta de vulnerabilidad, de pobreza, de exclusión social y de acceso a los servicios de salud, de escolaridad. Por lo tanto, se requiere
que estos sean protegidos. Por otra parte, tenemos que en la resolución 169 de la OIT prevé que deba de los artículos 24 y 25 que el derecho a la salud de los pueblos indígenas debe protegerse a un nivel máximo, dice, de salud física y mental, ¿sí? Y eso nos obliga a ese documento, ¿sí? Las personas privadas de su libertad, aquí hay que bien mencionar, está previsto en el conjunto de principios de la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, dice en su artículo 1 y 24 que pues estas personas deben de reconocerse su dignidad y su derecho a la atención a los servicios médicos. Y se recomienda que se protejan estos. Lamentablemente, un sector muy importante según las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, están con sobrepoblación. Y entonces están en riesgo muy alto porque un número muy alto de ellos tienen mala alimentación, están desnutridos, tienen estrés, tienen enfermedades, tienen tuberculosis y otras enfermedades con un sistema muy importante inmunológico muy bajo. Entonces, es muy importante señalar que este derecho debe de protegerse. Para estas personas que están recluidas y que como están hacinadas, están con sistemas inmunológicos muy débiles, debe de protegerse. Entonces, el Estado mexicano ha dictado una serie de resoluciones que son para protección de ellos, y así tenemos, por ejemplo, que el Estado de México liberó a 59 reclusos y les otorgó la preliberación por el hacinamiento en el que estaban y sobrepoblación. Y estos los tomó, los consideró también la Ciudad de México a 78. A 1864 presos les otorgó la libertad condicionada, ¿sí? Para que con uso de brazaletes electrónicos pues poder disminuir la sobrepoblación que se tiene. Y en la Ciudad de México se otorgaron la liberación por razones humanitarias a 78 reclusos. Y esas razones humanitarias eran de las personas que habían cometido delitos patrimoniales, pero no con violencia, ¿sí? Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 1 de 2020 previó que, y así lo hizo el Estado mexicano, que se buscaran alternativas para esta preliberación por los problemas que tienen los reclusos en toda América Latina, y que se tomaran estas medidas, las cuales las siguió a cabo el Estado mexicano. Y también recomendó que para que los que se quedan se tomen medidas para su protección de aquellos que se quedaron con su privación de la libertad. Y también señaló que las medidas de protección de aquellos que se quedan tomen las medidas del Estado mexicano, los estados de América Latina, tomen medidas para evitar que las acciones para enfrentar la pandemia sean controladas por grupos internos, ¿sí? Lo que le llaman autogobierno, ¿no? También publicó hace algunos días en México la ley de amnistía, ¿sí? Para liberar a aquellas personas que cometieron delitos contra la salud, pero que se encontraban al momento de cometer esas acciones en estado de pobreza, o eran personas que estaban en extrema vulnerabilidad, que tenían, por ejemplo, discapacidad y cometieron la acción por coacción o porque se lo solicitó a alguna persona vinculada a ella, y o la delincuencia organizada, y esta persona se encontraba la discapacidad en
en una situación de extrema vulnerabilidad. Y también se otorgó la amnistía para indígenas y afromexicanos que en el proceso judicial no tuvieron acceso a un traductor para su protección. Ahora, ¿qué tenemos con respecto a los discapacitados? Bueno, los discapacitados tenemos que no es lo mismo las medidas que se han tomado, porque tienen barreras de la sana distancia, de lavarse las manos, de quédate en casa, no solamente por los aspectos que decíamos que todos los grupos vulnerables que estos carecen de manera general de los servicios, el mayor número de educación, de servicios de salud, y viven en pobreza, sino también porque no es lo mismo, muchos veces para trasladarse de un lugar a otro que cualquier persona, pues que tienen que a veces arrastrarse, ¿sí? O en una silla lavarse las manos, no es de la misma manera porque además lamentablemente no están las instalaciones muchas veces en todos los lugares para que ellos puedan lavarse las manos. Y entonces se requiere que pues se tomen medidas para la protección de los derechos humanos de estas personas discapacitadas. Y México firmó el convenio internacional para la protección de las personas discapacitadas que obliga a que se tomen estas medidas de protección. También la misma Declaración Universal los prevé, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y bueno, pues históricamente han sido muy discriminados y se requiere pues darles un trato real, igual, y se requiere su protección. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos. Por otra parte, tenemos que los migrantes y refugiados y desplazados, pues tienen difícil acceso. No solamente viven en extrema pobreza, muchos de ellos huyen, por ejemplo, refugiados o migrantes, por la situación de sobrevivencia, porque no hay alimentos en sus estados. Por ejemplo, en Honduras, un gran número de ellos vienen porque están huyendo de una necesidad, no solamente de violencia, sino de una pobreza extrema. Y eso se les considera que es el mayor número de migrantes de la frontera sur, y tienen, evidentemente, ellos un poco más complejo el acceso a la salud, a la vivienda, al empleo, que aunque el Estado mexicano hace esfuerzos muy grandes para tratarles de darles en las estaciones migratorias, pues que se les alojan aparentemente temporalmente mientras se resuelve su situación migratoria. Todo el mundo sabemos que tardan más de 2 o 3 meses y a veces más, y que los servicios de salud son muy limitados. La desnutrición en la que llegan, pues los hace que su sistema inmunológico se vea deteriorado. Entonces, se requiere la protección de ellos de una manera específica, aunque el Estado mexicano ha estado tomando medidas específicas. Miren, esto es lo que podríamos mencionar, y por mi parte es lo que puedo explicarles, y muchas gracias por haberme escuchado en esta conferencia. Muchas gracias. Voy a terminar la de Face. Bueno. Estoy abierto para preguntas. Bueno, vamos a continuar ahora con el espacio de preguntas y respuestas. La primera pregunta, doctor, la hacen desde Monterrey, Nuevo León, la hace Magdalena Robles. Me preocupa que nos hemos centrado en la crisis epidemiológica del COVID-19 y espero que el Estado mexicano no olvide los protocolos de protección a las mujeres que están viviendo violencia doméstica. La pregunta es, ¿qué medidas se están tomando en torno a este tema? Bueno, yo creo que es parte del problema muy grande que no se está realmente
creando sistemas específicos de protección como hay en otros países que vemos que les ponen un psicólogo o casos urgentes para en caso de, si bien es cierto que sí lo hay lugares en donde no es fácil el acceso a varios municipios, en un territorio muy grande, no está todo en una zona urbana, lo cual es más fácil el acceso para que la autoridad pueda acudir en caso de violencia doméstica. Y yo creo que las medidas han sido limitadas. Sí las hay, pero de manera muy limitada. Y así vemos, por ejemplo, en el caso de otros países que sí prevén, pero mayor parte está urbanizado, las zonas rurales son muy limitadas en muchos de estos países, son países desarrollados, y México pues está realizando alguna serie de medidas, pero no lo suficiente para el problema que se tiene, que es muy grande, y que sí hay violencia doméstica en un gran número, ¿sí? Lamentablemente no es suficiente y sí está creciendo de manera muy grande, pues porque estamos viviendo una realidad muy grande, porque mucha gente se veía poco tiempo en una familia, y pues ahora hay que aprovechar esta gran oportunidad que tiene uno de convivir con la familia. Esa parte positiva se tiene de poder estar cerca de la familia, de poder platicar con los hijos, de conocer espacios que no conocía uno del mismo hogar, pero sí hay esa violencia que ha crecido y que es una pena, y que sí tendría que tomarse mayor medidas para la protección de los derechos de las familias violentadas. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta es si el quédate en casa se puede considerar como un acto administrativo. Sí, porque se hace a través, primero aquí hay que hacer referencia que todo esto deriva de la facultad que tiene el presidente de la República, de conformidad con el artículo 73 constitucional, que ve que el Consejo de Seguridad General pueda dictar medidas y lo faculta para hacer frente a la epidemia, y estas medidas, dice, son obligatorias, y ya se emitió el primer acuerdo, y este último, el del 30 de marzo, el de quédate en casa, es un acto administrativo, es un acto, ¿sí? Y por otra parte tenemos que de ahí derivaron los programas. Quédate en casa, es decir, está la suspensión de actividades no esenciales. Y como consecuencia se elaboraron programas, y estos programas son actos administrativos, ¿sí? Y de que derivan del acuerdo del 30 de marzo y del día de ayer, ¿sí? Y entonces sí son actos administrativos generales, ¿sí? Y por otra parte tenemos tenemos también todas estas medidas específicas que se han tomado, y para los servicios públicos. Entonces, los servicios públicos son actos administrativos, como por ejemplo el de salud, el de educación, el de la protección de las personas en su integridad, el de la libertad de tránsito, pues el servicio público de transporte. Son servicios públicos que finalmente son actos administrativos. Y como ya les decía yo, la autoridad administrativa es la que más actos emite que afecta a la esfera, ya sea de los administrados o de las personas en sus derechos humanos, más que los actos ley, o más que los actos jurisdiccionales. Los actos administrativos son los que en mayor número se emiten. ¿Y cuáles son estos? Pues actos administrativos individuales y actos administrativos generales. Los generales son estos acuerdos que acabamos de hacer mención, y también son los servicios públicos, son actos administrativos que acabamos de hacer referencia y que derivan de entidades públicas de la administración pública. ¿Sí? ¿Qué más?
Muy bien, doctor, y continuando ya con la tercera y última pregunta, es que ¿cómo se les pueden considerar a los grupos vulnerables en cualquier otra epidemia? Bueno, es que para esta u otra epidemia son grupos vulnerables no por la epidemia, sino por la condición en que hay un trato desigual a las personas. Dice la Constitución que todo acto que menoscabe los derechos a personas que se encuentran en igualdad de derechos, pero que se ha afectado un derecho y que ese derecho está afectando su esfera y como la dignidad, entonces son actos discriminatorios. Entonces, hay un sector claramente determinado, yo ahorita hice mencionar algunos de ellos, pero les decía que son estadísticamente, la Coneval lo dice, los que más afectan en cuanto a son los más pobres, son los más, tienen menos servicios de salud, de educación, mayor desempleo, mayor violencia familiar. ¿Cuáles son? Pues no mencionamos, pero también están las mujeres. Pero eso es todo un apartado de otra conferencia que podría darse, pero es más amplio. Y también están las personas LGTA, que son las personas lésbicas, homosexuales, y todas ellas también son discriminadas, los reclusos. Y también existen más grupos que son tratados de una manera desigual y que requiere que el Estado los compense para ponerse en una situación de igualdad de derechos con las demás personas. Si satisface la respuesta, no sé. Muy bien, doctor, serían todas las preguntas por hoy. De esta manera, terminamos la ronda de preguntas de la presente conferencia. Asimismo, damos las gracias al maestro Óscar Lugo Cerrato, director de nuestra institución, por permitirnos organizar este tipo de eventos que al día de hoy nos ayudan a fortalecer nuestro conocimiento y que sin duda algunas serán de gran utilidad a lo largo de nuestra carrera. Y A mí nuevamente, le reiteramos. Sí, me gustaría doctor. que sí, también, pues no mencioné a varios que organizaron este evento, al cuerpo académico, a Nancy, al maestro Lugo, bueno, a usted, Pedro, Gracias. a todos ustedes agradezco mucho, pues, el hecho de que hayan ustedes participado. También la otra compañera, ¿cómo se llama? Que acaba de ser doctora, y a ver, dígame el nombre. Está, Bueno, maestro. pues, dice Prine. su Prine también, pues me la saludo y agradezco mucho a todos ustedes que me hayan ayudado a poder difundir este derecho y me da mucho gusto que me hayan escuchado. Claro, le reiteramos nuevamente, doctor, por nuestro agradecimiento por darnos un espacio y compartir con nosotros sus valiosos conocimientos. También, como usted dijo, agradecemos públicamente al equipo del Cuerpo Académico de Administración Pública y Derecho Financiero de FACDIC, así como a las doctoras Nancy y Frine González. Gracias por hacerlo posible. Les recordamos seguirnos en nuestra página oficial de Facebook, Administración Pública y Derecho Financiero. Se encuentra toda la información acerca de los siguientes eventos virtuales, como el que se llevará a cabo el siguiente viernes a las 11 de la mañana. Muchas gracias por seguirnos a través de este medio. Esperamos que haya sido de gran utilidad y que pasen un buen sábado todos. Gracias, hasta luego. Muy amables. Adiós. Adiós.